Buenos días a todos. Bienvenidos en nombre de la Fundación La Verdadera Devoción al Corazón de Jesús a este curso de bioética, enmarcado dentro del proyecto de la Academia de Bethlehem. En este quinto tema vamos a ver las diferentes técnicas de reproducción asistidas, centrándonos sobre todo en la fecundación in vitro. Nos acompaña, como ya conocéis, Javier Marcó, catedrático de Fisiología y experto en bioética, con una amplia experiencia tanto docente como de investigación. Y sin más, dejo paso al doctor Marcó para iniciar la sesión. Eh, pues vamos a empezar con este tema, que es técnicas de reproducción asistida. Es un tema, pues que está muy manipulado. O sea, veremos cómo se dice, o sea, vamos a ver ahora lo que vamos a tocar. Compartamos el tema y empezamos directamente. Bien, entonces los objetivos que vamos a hacer es lo siguiente: distinguir entre los distintos tipos de reproducción asistida, luego determinar el estado actual de la fecundación in vitro, que es la técnica predominante. No me voy a centrar en las demás porque sería ya demasiado largo. Luego, reflexionar sobre los aspectos positivos y negativos de la FIP. Por desgracia, a la gente se le dice solo lo positivo y lo negativo, que es lo que es éticamente incorrecto. Eso se oculta sistemáticamente, con lo cual es una manipulación por tener clientes y ganar dinero. Luego vamos a enumerar brevemente efectos secundarios de la FIP. Eso va a ser muy, muy cortito porque tampoco vamos a desarrollar problemas que hay. Y por último, realizar un juicio bioético sobre la FIP. Esos van a ser los puntos y pasamos a una introducción. La subfertilidad, comúnmente llamada infertilidad, es la búsqueda infructuosa de más de un año de concebir, ¿eh? Cuando una pareja pasa más de un año, entonces se le diagnostica como subfertilidad o infertilidad. Pero cuando uno tiene 35 o más años, el límite para intentar y no conseguir son 6 meses. Esa es una nueva definición que sacaron en el 2020 la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva. Bien, el deseo de ser padre es una aspiración hermosa y legítima, pero por desgracia hay muchas parejas que no lo logran. Y si hay dificultades, es un problema muy difícil de afrontar. Hay una inquietud, intensas emociones de sentirse pues menos, de sentirse una persona averiada, socialmente pues también lo pasan mal porque todo el mundo habla de los hijos y ellos no tienen hijos y lo están deseando. Y esas personas bueno, son muy fáciles de manipular, precisamente por la angustia que están viviendo por el tema de no poder conseguir tener un hijo. Lo que va a influir mucho en el proceso de decisión. Es muy fácil, pues como decía, manipularlos y conducirlos a cualquier cosa que no han ni reflexionan. Es como si una persona que está con infertilidad, le digo, usted lo que tiene que hacer es, y lo hará, es estar 15 minutos al día andando con las manos y con los pies para arriba. No sirve para nada, pero lo hará por la angustia el que tiene. En la foto que tienen ahí arriba bueno, no, bueno, es nada sin más. El sufrimiento por infertilidad es el mismo que antes, de hace 50 años, pero ahora ha cambiado dos cosas. Hay un mayor porcentaje mayor número de parejas, alrededor de 15%, más de 70 millones en todo el mundo. ¿Por qué hay más infertilidad ahora que antes? Por la edad. Es el principal factor. La gente busca embarazarse con más edad y entonces con la edad va bajando la fertilidad. Una persona a los 20 años, la posibilidad de concebir teniendo relaciones en un día de la ovulación es del 80%, pero a los 30 años baja al 70%, a los 35 baja, pues no tengo ahora las cifras exactas, pero alrededor de un 50%. A los 40 baja pues alrededor de no me crean las cifras, las estoy viendo de memoria y no sé seguro si son esas, pero a los 40 años la posibilidad es un 20%, a los 45 años es un 10% y a los 50 años entre el 0 y el 5%. Hay personas que la menopausia se retrasa, entonces pueden todavía concebir. Otra causa de que haya mayor número de parejas con infertilidad es las infecciones de transmisión sexual, clamidias, muchas papiloma, etcétera.
Los anticonceptivos. Cuando veamos el tema de anticonceptivos, veremos que algunos lesionan el aparato reproductor, sobre todo el DIU en forma de T, pero también los hormonales pueden alterar todo el eje endocrino del reproductor. El aborto, que muchas veces produce lesiones en el aparato reproductor femenino. El alcohol es un depresor, Eh, neuronal, ¿eh? Entonces, con bajas dosis te deprime la corteza y uno actúa como un animalito, no piensa las cosas ni nada. Y con más dosis, pues va afectando pues, al centro del cerebro donde están las hormonas, lo que controla todo el eje reproductor endocrino de hormonas, y más dosis todavía pues para el centro respiratorio y hay gente que muere por exceso de alcohol, por parada respiratoria. Las drogas también alteran pues, el cerebro y todo el aparato reproductor, sobre todo las hormonas. La ansiedad es otro factor. La ansiedad que tienen muchas veces las parejas que están buscando tener hijos les lleva a que aumente la secreción de prolactina y la prolactina es un factor antiovulatorio. ¿Eh? Hay un trabajo muy interesante de un hospital de Nueva York que estaba tratando a personas con infertilidad dándole hormonas. Y al tercer año les dijo el doctor a ese grupo de personas que paraban de tomar hormonas porque veremos con anticonceptivos que las hormonas pueden producir a partir del cuarto año cáncer de mama, etcétera. ¿Eh? Entonces le dijeron, este cuarto año vamos a parar y ese año que no tomaron hormonas y que se tranquilizaron, ya no estaban con el ansia, el 40% quedaron embarazadas simplemente porque había desaparecido la ansiedad. Contaminantes del ambiente, factores que añaden a la alimentación también puede afectar. Muy bien, pues otra cosa que ha cambiado es que ahora hay más alternativas. Hay un mejor diagnóstico y un mejor tratamiento con la naprotecnología. Veremos esto en la próxima sesión, el tema de naprotecnología junto con útero subrogado. Y desde el año 1978 hay un nuevo camino para tratar la infertilidad, que es la fecundación in vitro. Y han nacido pues, más de 3,4 millones de niños con esta técnica. En ese momento, en el año 78, no habían casi mecanismos para tratar la infertilidad, con lo cual supuso pues, una gran pues, moda y una gran pues, avance científico para poder tratar la infertilidad. Pero actualmente ya hay otras alternativas mucho mejores, como veremos con la naprotecnología, que son más baratas, más efectivas, más éticas y también pues, con menor coste. Bien, vamos a ver ahora tipos de técnicas de reproducción asistida. Tenemos dos grandes grupos, las intracorpóreas o in situ, donde el embrión se forma dentro del cuerpo de la mujer. Ahí tenemos la inseminación artificial, que la sigla es IA. Hay varios tipos de inseminación, intrauterina, intratubárica, en fin, no voy a entrar en esta técnica. Está un poco en borderline, o sea, ¿es ético? Pues si se hace con hay clínicas, por ejemplo, en la clínica de la Universidad de Navarra la hace con unas condiciones. Primero, son gametos de la propia pareja. Segundo, las espermatozoides se obtienen con un acto sexual con un condón perforado, de forma que parte del semen se queda dentro del condón y parte pasa a la mujer, por lo cual hay acto unitivo. Y de ese condón, de ahí se hace la concentración de los espermas y se mete dentro pues, del útero o de la trompa de falopio, y eso se puede considerar ético porque hay acto unitivo y procreativo, lo único que hay una separación, pero es por problemas que hay en la fertilidad. Entonces está en el borderline. La Iglesia Católica no se ha pronunciado ni sí ni no para no crear confusión. En principio, todas las técnicas de reproducción asistida, al ser antinatural, no son correctas y por lo que veremos en clase, que la Iglesia Católica se basa también en los datos científicos. Para eso existen academias pues, pontificias para la vida, por ejemplo, donde se ha tocado este tema y se ha llamado a expertos y la academia hace un informe para pasarlo a los cardenales, a los obispos, etcétera, y al Papa. Bien, otro es la transferencia intrauterina de gametos, la GIF. Ya la veremos ahora en un vídeo que enseguida se pondrá. Es simplemente
coger una cánula, poner ahí, como se suele poner, 3 óvulos, luego una burbuja de aire y luego unos 100.000 espermatozoides. Y eso inyectarlo dentro de la trompa de falopio. Es el conducto que va del ovario hasta el útero, ¿eh? Lo metes ahí y ahí tiene lugar la fecundación natural, ¿eh? Simplemente la gota de aire es para que no se fecunde en la cánula, en el tubito, sino que al inyectar, ahí ya, pues, la gota de aire, pues se juntan los espermatozoides y el óvulo y se produce el embrión. Bien, las técnicas de reproducción asistida pueden ser de 2 tipos, siempre, cualquiera, homóloga o heteróloga. Homóloga se llama, que es lo éticamente, bueno, es menos problema, cuando proceden los gametos de la pareja que va, pues, a tener el hijo. Y heteróloga es cuando el óvulo, el espermatozoide o ambos procede de un banco de gametos, ¿eh? Entonces, no son ya hijos realmente genéticos propios, o son medio hijos si los espermatozoides son del banco, y el óvulo no. Luego tenemos las extracorpóreas o in vitro, donde la fecundación y la formación del embrión tiene lugar en el laboratorio. Ahí tenemos la fecundación in vitro. En el laboratorio se fecundan y se forman los embriones, y la transferencia de embriones al útero de la madre, que se llama la FIV. Y la inyección intracitoplasmática de espermatozoides, esta se emplea, lo veremos también en el vídeo, es se utiliza cuando el varón casi no produce espermatozoides. Entonces, lo que se hace es coger un óvulo, inyectarle un espermatozoide dentro y formar el embrión. Claro, esta técnica tiene todavía más problemas, porque si el varón tiene falta de espermatozoides por problemas genéticos, vas a crear un hijo que él naturalmente no lo puede crear, pero a través de estas técnicas consigues un hijo con esa carga genética. También puede ser que la falta de espermatozoides pueda ser por otras causas, por infecciones, por no sé, lesiones y tal, pero si es una causa genética, la estás transmitiendo al hijo, creando un hijo con ese mismo problema genético de infertilidad. Bien, la técnica predominante de reproducción asistida es la fecundación in vitro y la ICSI, ¿eh? Vamos a tocar pues las dos, o sobre todo la fecundación in vitro, que es la más conocida. Por ejemplo, en un trabajo del Reino Unido de 1.376.000 procedimientos, 1.002.000 fueron, el 72%, fueron FIV o ICSI, ¿eh? Entonces son las de in vitro. Y nos vamos a centrar en estas, que son las que tienen más problemas éticos. Y vamos a ver lo siguiente: etapas de la técnica y sus problemas. Antes de ver la técnica, vamos a ver un vídeo de un laboratorio que enseña a sus pacientes para que se animen a hacer la técnica. Luego vamos a ver el estado actual de la fecundación in vitro, o sea, los últimos datos que hay de organismos internacionales, de eficacia, de probabilidad de que un matrimonio tenga un hijo. Son cosas que no se dicen, pero que están publicadas. Luego veremos aspectos positivos que aducen siempre, que todo el mundo conoce, y los negativos que se ocultan de forma sistemática casi todo el mundo. Hay alguna clínica, algún médico que sí lo dice. Yo he dado clases a personas que van a adoptar niños en una asociación que recoge, pues, que tiene madres que dan en adopción a sus hijos. Bueno, los tienen durante el embarazo, a las madres, y luego, si quieren, se lo quedan o lo dan en adopción. Entonces, esa asociación forma a los padres y da una serie de charlas, y yo he preguntado siempre a los padres, a ver, les han dicho tal cosa, o sea, que habían intentado hacer fecundación in vitro previamente, y lo negativo, excepto una pareja que les dijeron las cosas positivas y negativas, el resto nunca habían oído hablar de lo negativo. Luego veremos efectos secundarios brevemente, y finalmente el juicio bioético. Bien, etapas de la FIV y sus problemas. Antes de ver esto, vamos a ver el vídeo. Rápidamente lo pongo y lo comparto. Si no se oye, me lo dicen, por favor. Bienvenidos al Laboratorio de Embriología de Reproductive Medicine Associates of New York. Con este video les daremos un tour de nuestro laboratorio, así como una breve introducción de algunos de los procedimientos realizados para su ciclo de fertilización in vitro. También les mostraremos algunos procedimientos específicos, incluyendo
intracitoplasmática de esperma, ICSI, hatching asistido y la congelación embrionaria. Están traduciendo. Iniciaremos mostrándoles cómo su esperma, óvulos y embriones son etiquetados e identificados mientras se mantienen en cultivo en nuestro laboratorio. A la incubadora en la que se mantienen los especímenes se le coloca una etiqueta de color que contiene un código y por lo menos 2 identificadores específicos de usted y de su pareja o donador de esperma. Estos identificadores incluyen su nombre, número de seguro social y fecha de nacimiento. Esta incubadora contiene el plato de cultivo de la paciente Jane Doe, mismo que se encuentra sobre la repisa directamente detrás de la etiqueta específica del paciente colocada sobre la puerta interna de vidrio. Para realizar un procedimiento, su plato de cultivo será cuidadosamente removido de la incubadora. 2 embriólogos identificarán y verificarán como testigos que las etiquetas e identificación específica de paciente correspondan antes de iniciar un procedimiento. Aquí se muestra el plato de cultivo que contiene gotas individuales de color rosa en las que sus embriones son cultivados. El primer procedimiento al que la paciente es sometida es la aspiración de óvulos. Después de que su identidad fue verificada por un embriólogo, el endocrinólogo reproductivo aspira el líquido de cada uno de los folículos ováricos. El líquido folicular se recolecta en un tubo de ensayo que se ha mantenido a una temperatura tibia. El tubo es llevado al laboratorio en donde un embriólogo coloca líquido folicular en una caja de Petri, misma que se encuentra sobre una superficie tibia. Está traduciendo, esa para seguir el guión. Y buscan el líquido los óvulos. Los óvulos aspirados son lavados repetidamente en medio de cultivo limpio utilizando una pipeta. El óvulo se identifica como un círculo pequeño y oscuro rodeado por células del cúmulo que sirven de soporte. Una vez que todos los óvulos han sido aspirados y lavados, el embriólogo disecará cuidadosamente las células del cúmulo que rodean al óvulo en preparación para cultivarlos en un microambiente. Posteriormente, los óvulos son evaluados y la madurez de cada uno de los óvulos es determinada. Una vez que todas las cajas de Petri han sido verificadas por 2 embriólogos, los óvulos son transferidos de la caja temporal utilizada durante la aspiración hacia una caja de Petri en la que se colocarán un par de óvulos en cada una de las gotas de cultivo. Al final del procedimiento, el número final de óvulos aspirados se registra y la caja de Petri se regresa a la incubadora, en donde se mantendrá hasta el momento de la inseminación. Si la concentración y motilidad espermáticas son adecuadas, típicamente se realiza inseminación convencional. Una inseminación convencional se refiere a la colocación de espermatozoides cerca de los óvulos para permitir su penetración en los óvulos de forma espontánea y natural. El primer paso de una inseminación convencional es la verificación por parte de 2 embriólogos de los tubos que contienen el esperma procesado y las cajas de cultivo que contienen los óvulos. La información de identificación específica de cada paciente debe ser verificada por 2 embriólogos antes de la colocación de una concentración precisa de espermatozoides en cada una de las gotas de medio de cultivo. Aquí se muestra una gota que contiene óvulos que fueron recientemente inseminados y miles de espermatozoides nadando a su alrededor, cada esperma tratando de alcanzar el óvulo. En el primer día posterior a la aspiración, la fertilización es evaluada. Todos los óvulos que fertilizaron normal son trasladados a una caja de cultivo nueva solamente después de que la información de identificación ha sido verificada por 2 embriólogos. Si aún existen células del cúmulo alrededor de los óvulos, son removidos en este momento, para que estas células no obscurezcan la visualización de los óvulos. La fertilización se determina en base al número de cuerpos polares y pronúcleos visibles. Los óvulos mostrados aquí presentan 2 pronúcleos en el citoplasma, lo cual significa que ha ocurrido fertilización y ha interactuado adecuadamente el material genético materno con el paterno. En el día 2, los embriones son colocados en un microscopio de magnificación alta, en donde son evaluados para... Los 2 pronúcleos son esas 2 dentro de la célula, son las 2 cargas genéticas, la masculina y la femenina, que se ven como 2 circulitos que son los 2 núcleos. Adelante, seguimos. Celular. En este día, los embriones habitualmente alcanzan un estadio de 2 a 4 células. Además del número de células que presenta el embrión,
Otros factores, incluyendo el grado de fragmentación, multinucleación y el tamaño de las células, son evaluados. Estos hallazgos son documentados y los embriones viables en desarrollo son cultivados un día adicional. En el día 3 después de la aspiración, un embrión se desarrollará una etapa de 6 a 8 células. Basado en la calidad y el número de embriones disponibles, se determinará si la transferencia embrionaria se realiza en el día 3 o bien se someten a cultivo extendido hasta la etapa de blastocisto. Atención, es importante el dato este. O sea, el día 3, si el embrión está bien desarrollado, lo transfieren. Lo normal es que el embrión llegue al útero el día 5, el día 4, pero para evitar los problemas que tiene, cuando antes lo hacen. Si ven que no están seguros, lo que hacen es esperar hasta el día 6 y transferirlo. De hecho, yo he hablado con la directora de este laboratorio y lo que hacen es, el día 6 le quitan una célula al embrión, lo congelan, estudian en esa célula todas las características genéticas. Si hay algún problema, ese embrión se tirará. Entonces, para conseguir un mayor índice de éxitos, no transferir embriones que tengan algún problema, que en todo porque es una técnica de baja eficacia y cuando menos problemas, porque el cultivo in vitro en el laboratorio está produciendo muchos problemas en la expresión de los genes. Si los embriones son cultivados pasado el día 3, su desarrollo será evaluado en el día 5 y o día 6. Los embriones, ahora llamados blastocistos, son evaluados para ser potencialmente transferidos o congelados. Pueden variar en calidad, caracterizado por su tamaño y organización celular que comienza a diferenciarse alrededor de la cavidad blastocélica. En el día 3 o día 5, dependiendo de cada caso en particular, se procederá a la transferencia embrionaria. Posterior a una discusión con el médico con respecto a cuántos embriones transferir y posterior a corroborar que su vejiga se encuentre llena, se le pasará al quirófano en donde un embriólogo verificará su identidad. El embriólogo cargará sus embriones en un catéter, el cual es muy delgado, largo y flexible, y le pasará el catéter al médico. El médico pasará el catéter a través del cérvix hacia el útero, utilizando visualización ultrasonográfica. Aquí se muestra el catéter en la parte superior derecha de la pantalla, el cual está siendo pasado hacia el útero, mismo situado en la parte superior izquierda. Se depositan los embriones y el catéter es removido y revisado para asegurar que todos los embriones fueron colocados en el útero. Ciertos procedimientos son realizados por diferentes indicaciones. Uno de estos procedimientos es ICSI, inyección intracitoplasmática de esperma. Este procedimiento es realizado por embriólogos altamente capacitados y entrenados. Involucra la selección de un espermatozoide para ser inyectado en cada óvulo maduro. Antes de iniciar este procedimiento, nuevamente el embriólogo verifica la información específica de identidad del esperma y de los óvulos. Utilizando una aguja microscópica, cada esperma es seleccionado e inmovilizado. El espermatozoide es aspirado con la aguja. Y posterior al alineamiento del óvulo mediante la pipeta localizada del lado izquierdo, la aguja es cuidadosamente insertada en el óvulo y el espermatozoide es depositado. Esta técnica se realiza a una magnificación de 400 por, y aquí se logra visualizar la cabeza del esperma en la punta de la aguja antes de ser insertada. Posterior a la inyección, el óvulo es colocado en una caja de cultivo y la fertilización es evaluada al día siguiente. En el día 3, si se lleva a cabo la transferencia, los embriones seleccionados para transferir pueden ser hachados para asistirles en la implantación. Este proceso, llamado hatching asistido, A ver, esto de hatching asistido es romper como el cascarón blando que recubre el óvulo para facilitar la implantación en el útero. Con eso consiguen pues, mejorar un poquito la poca eficacia que tiene la técnica. implica el realizar un pequeño orificio en la zona pelúcida, membrana que rodea el embrión. Una vez más, la información específica de identidad se verifica antes de transferir embriones a otro plato de cultivo. Los embriones son trasladados del plato de cultivo a una caja especial para llevar a cabo el procedimiento.
La caja de Petri es llevada a la estación de micromanipulación, en donde un embriólogo altamente capacitado detendrá el embrión con una pipeta fijadora localizada en el lado izquierdo y realizará el hacheo con la pipeta del lado derecho. Los embriones hacheados después son llevados a otra caja de Petri en preparación final para la transferencia. Los embriones de buena calidad pueden ser congelados y almacenados por años. Los viales en los que los embriones son congelados, así como los platos de cultivo, son verificados por 2 embriólogos como primer paso en este procedimiento. Los embriones posteriormente son llevados del plato de cultivo hacia los viales para su congelación. Los viales son mantenidos en nitrógeno líquido a una temperatura de menos 196 grados centígrados y los embriones de cada paciente tienen su propia localización dentro del tanque en donde se mantendrán congelados. Esperamos que hayan disfrutado este breve tour de nuestro laboratorio. Muy bien. Pues nada, vamos a seguir compartiendo la presentación. Bien, ¿qué les ha llamado la atención? Si estuvieran en directo se lo preguntaría. Mira, 2 cosas que me llaman la atención es que insisten siempre, 2 embriólogos han comprobado la identidad y tal. ¿Por qué lo hacen esto? Porque hay gente, por ejemplo, Ricardo Ash, que es yo he comido con él personalmente, que es el inventor de la GIF. Es un hombre que tiene muchas publicaciones, un gran prestigio, pero lo que hacía con parejas ya mayores, metía embriones de gente joven que le sobraba, sin decirles nada. Entonces, hubo un periodista que ganó el premio Pulitzer en Estados Unidos, en California. Él, pues a través de una enfermera, vio todo, o sea, con la documentación de la enfermera, publicó un artículo diciendo que lo que estaba haciendo y los padres luego demandaron. Él rápidamente huyó de Estados Unidos, ahora trabaja en México, ya no trabaja directamente, pero tiene varias clínicas que él es el director. Bien, este hombre, pues esto, y lo hace mucha gente, ¿eh? Cuando una pareja es mayor y la probabilidad de que tengan un hijo por in vitro es baja, sin decirles nada, le meten un embrión de una pareja joven. Entonces, bueno, por eso insisten, nosotros somos muy éticos. Este laboratorio es un laboratorio que está en Nueva York, tiene 14 consultas en la ciudad de Nueva York y los alrededores, y también lo tiene en México, tiene también un centro en México. En España no hay. He mirado ayer mismo si había en España y no está este laboratorio en España. Bien, otra cosa es que el vídeo habla de cosas, todas bonitas, pero ni un solo problema. Entonces vamos a ver un poquito el resumen de las etapas que hemos visto y los problemas que no hablan. Primero es un tratamiento hormonal para producir una superovulación. Estimulan con hormonas a la mujer para que produzca, normalmente en un ciclo se produce un óvulo, a veces 2, raramente, pero se pueden producir 2. Aquí, con hormonas, consiguen pues que ovulen o que crezcan los folículos para ovular y luego ya los pinchan, consiguen como 12 o 14 óvulos. Ricardo Ash, que es fraudulento y que es un hombre de gran prestigio por publicaciones y tal, conseguía hasta 35 óvulos en un ciclo en una mujer, a base de hormonas que también lo condenaron a todo esto. Él huyó de Estados Unidos y lo tuvo que pagar la universidad donde trabajaba, era el jefe del laboratorio de reproducción asistida, y tuvo que pagar a los pacientes que demandaron porque encontraron que hijos de un paciente estaban en 10 pacientes. O 9 creo que fueron. Entonces, porque había hecho esas cosas fraudulentas y también porque utilizaba para la superovulación medicamentos que estaban prohibidos en Estados Unidos. Bien, el problema es que ese tratamiento tan fuerte de hormonas afecta a la maduración de los óvulos y produce alteraciones genéticas. Son óvulos que se les fuerza a que crezcan en el folículo, donde está el óvulo, y no maduran bien. También en la madre puede producir un síndrome de hiperestimulación ovárica. Y cuando repites la técnica varias veces por exceso de estimulación hormonal, ese síndrome lo veremos en efectos secundarios. Segundo, obtención de óvulos. Con una aguja, bueno, se le mete ahora se hace a través de la vagina, se mete un trocker, que es un tubo, con una pinza al final y va moviendo el ovario y otra aguja que va aspirando los folículos, que son unas bolsas donde está el óvulo dentro. No esperan a que se libere, sino cuando está ya el folículo a punto de romperse, aspiran
el óvulo, ¿eh? Pero la aspiración puede dañar al óvulo, y también si aspiran demasiado la bolsita esa, el folículo, en la bolsita quedan unas células que llaman células de la granulosa. Si aspiran demasiado, y esas células de la granulosa después van a dar el cuerpo lúteo, que va a producir progesterona. Si aspiran demasiado esas células de la granulosa, el cuerpo lúteo para el embarazo va a ser insuficiente y en consecuencia ese embarazo no va a progresar. Bien, el tercer paso es la fecundación in vitro en el laboratorio. El 80% de los óvulos logran fertilizarse, un 20% están alterados y no logra entrar el espermatozoide. El gran problema en la fecundación in vitro es las alteraciones genéticas que se producen en los embriones por falta de selección de gametos. En el proceso natural, la mujer en cada ciclo empiezan a desarrollarse alrededor de 12 folículos, donde está el óvulo en formación dentro. Y solo el mejor, el ovula, y los otros van degenerando y no ovulan. Aquí, porque necesitan muchos óvulos, porque la técnica tiene poca eficacia y hay que formar muchos embriones, consiguen que los 14 o los 12 él se desarrolle. Y entonces, óvulos que no, o sea, folículos que no liberarían su óvulo, aquí se fuerzan porque tienen problemas, aquí se fuerzan pues a obtenerlos. Y en el varón, en la eyaculación se liberan entre 200 y 400 millones de espermatozoides. Parecería una barbaridad. ¿Para qué tantos millones para que uno sirva? Bueno, pues en el varón se sabe que hay alrededor de un 20% de espermatozoides anómalos. Y solo los mejores llegan hasta el óvulo porque tienen que pasar el cuello uterino. Ahí hay un moco que solamente los mejores pueden atravesar ese moco. Luego tienen que llegar al útero y a la trompa, a la parte superior de la trompa, cerca del ovario, y solo los mejores llegan. Generalmente llegan a cada trompa llegan 3.000, que son los mejores. Aquí no se puede hacer esta selección. Consecuencia, tienes el riesgo de formar embriones con espermatozoides que son defectuosos. Y dar entonces embriones con alteraciones genéticas que va a afectar pues, al resultado de la técnica. Bien, la siguiente, el desarrollo in vitro. Han visto que en unos platitos, se llaman placas de Petri, ponen los embriones en un medio cultivo. Solamente el 80% se dividen, el resto, un 20%, tienen problemas y ya no logran desarrollarse, dividirse. Están de 3 a 5 días, hasta 6 días. Si se ve que el tercer día el embrión está perfecto, se transfiere a la madre, aunque lo normal es que el embrión llegue al útero al quinto día. Se transfieren al tercer día porque el cultivo está afectando a la expresión de los genes. Ahora se sabe que el desarrollo embrionario depende de los genes, pero también lo que se llama la epigenética. Los factores del medio afectan a que un gen se exprese. Por ejemplo, si una persona tiene un gen de cáncer de mama, dependerá del estilo de vida, de lo que coma, del estrés y tal, el que se exprese ese gen que va a producir cáncer de mama antes o después, de forma potente o de forma poco agresiva. O sea, entonces, la epigenética es importante. Y en el medio cultivo artificial donde ponen los embriones, está pasando algo, lo han cambiado, lo han buscado nuevos medios de cultivo, pero a pesar de eso no saben qué pasa y algo está pasando que no está en el medio cultivo de la trompa de falopio, del aparato reproductor femenino, que afecta la expresión de los genes. Con consecuencia, solo el 50% de los embriones llegan al estado de blastocisto normal. Blastocisto es cuando se implanta en el útero. El 50% ya se desechan porque tienen problemas. Y los que sobreviven y se transfieren y nacen van a tener más anomalías, como veremos en efectos secundarios. Bien, quinta etapa, son 7, es la transferencia de embriones. Es donde hay más fracaso. Solo el 10% se implanta. ¿Qué hacen? Como hay tan poca probabilidad, por lo tanto, de los que se transfieren, 90% va a morir. Solo el 10% se implanta. Lo que hacen es implantar varios a la vez.
Generalmente se hace hasta 3 embriones y hay un 30% de que uno de los 3 embriones se implante en el útero, se anide, ¿eh? Si hacen con 4, la probabilidad es 40% de que uno de los 4 se implante, pero con 4 la probabilidad de gemelos es 100 veces mayor, con lo cual se dice, por favor, que no se hagan más de 3. En Europa existe una directriz del Parlamento Europeo que dicen, por favor, no se hagan más de 2. En Europa, aquí en México, se implantan, a veces hay casos en Estados Unidos, en Canadá fue un caso publicado de una fecundación in vitro donde nacieron 8 niños, porque se le debió implantar 12 embriones. Como no funcionaba, pues le sacaron 12 óvulos, 12 embriones y todos se le metieron a la madre en el útero y la madre no quiso hacer lo que se llama reducción embrionaria, que si hay varios embriones implantados, destruir uno de ellos. Por ejemplo, si hubiera 3, destruyes 2 y dejas uno para que siga su desarrollo. La madre, ante todos los fracasos, dijo, se han implantado 8, ¿quiere que le destruyamos 7? Le dijo, ni hablar, que sea lo que Dios quiera, pero no estoy dispuesto a más fracasos. Entonces, bueno, pues nacieron 8, por supuesto, suspendieron al médico porque no es ético, porque, claro, de los 8, muchos murieron, otros nacieron con muy bajo peso, porque un embarazo de octillizos es una barbaridad, y la madre también. Con congelados se reduce todavía la implantación versus embriones frescos, frescos se llaman que no han sido congelados previamente, entre un 30 o 40% menos de implantación. Bien, ahí es la etapa crítica, o sea, el 90% no se implantan, aparte el 50% de los mastocitos se han tirado del laboratorio porque no se han desarrollado correctamente. Luego, sexto, el embarazo. Hay un aumento de abortos espontáneos. Normalmente es entre un 20 y un 35%, cuando en un embarazo normal es menos del 1% de abortos espontáneos. Si es el doble si el embarazo es múltiple de abortos espontáneos de lo normal, de esa cantidad. Hay más aborto provocado si hay defectos, si hay un diagnóstico prenatal y como tienden a producir esta técnica defectos en los niños, problemas, pues hacen ese diagnóstico y si hay un diagnóstico, cuando la madre firma el consentimiento, está también que si hay un defecto detectado en el diagnóstico prenatal, se provoque un aborto o por reducción embrionaria, es lo que les dije antes. Si hay varios implantados, se hace una reducción embrionaria, que es matarlos, abortarlos. Total, entre espontáneos, entre provocados y reducciones embrionarias, un 45% son abortados. Con respecto al proceso natural, que es menos del 1%, pues es una pérdida de embriones por problemas en la técnica. El embarazo FIV de fecundación in vitro en un hospital es siempre embarazo de alto riesgo. Está catalogado porque van a haber muchos problemas, tanto en los niños como en la madre. No es un embarazo natural, sino un embarazo pues clínicamente peligroso, por los problemas. Y por último, el parte. El 50% requieren cesárea, 42% si el embarazo es único y 72% en embarazos múltiples, con más riesgos para la madre. Bien, estos son, pues, biografía para el tema. Vamos a ver los datos actuales de cómo está la fecundación in vitro, los datos reales, no los que dicen en la televisión o en la propaganda y tal. Bien, se vende como una solución relativamente fácil, pero se le da a los pacientes una información muy incompleta y nunca se habla del medio. Se habla del fin, el fin es correcto, solucionar la infertilidad de una pareja, pero el medio, que es lo que hay que valorar, ustedes valorarán cuando vean lo positivo o lo negativo, si el medio es correcto o es incorrecto, esas técnicas. No se informa a los pacientes del índice de éxito real. Yo a los padres FIV, cuando les da, pero a los padres que iban a adoptar en ese sitio que aquí en México les daba clases, les preguntaba siempre qué índice de éxito les dijeron que tenía la técnica. Y la mayoría me decían 80%, alguno 90%, incluso uno le dijeron 99%. Entonces, esa persona lo intentó, pagó la cantidad que es, a ver, serían como 6.500 euros para la técnica y falló. Dijo, ay, usted es del 1% que no tiene éxito. Si lo vuelve a pagar y a repetir, seguro que funcionará. Volvió a pagar sus 6.500 euros y volvió a fallar. Le habían engañado. Veremos
que cada transferencia, la realidad de éxitos, cosa que nunca se dice, es entre el 5 y el 9%. Entonces les engañan pues porque quieren vender. Se pongo ahí en la imagen un médico con la cosa del dinero. Lo que buscan es dinero. Mortandad de embriones. No dicen lo que es. Mueren más del 90% de los embriones que se forman en el laboratorio. Es una técnica, si yo hiciera una técnica de, pues no sé, de apendicitis, es una técnica muy fácil, muy rápida, ni hace falta anestesia. Y la mortandad de pacientes, ¿cuál es? 90%. No me la prohibirían. Y aquí los pacientes son los embriones. Los embriones mueren el 90%, aparte de los padres. Pero los que se están formando y desarrollando son embriones y ahí mueren más del 90%. Tampoco se explica qué se hace con los embriones sobrantes. Veremos después. Control de calidad que se hace preimplantatorio, antes de transferirlos al útero y prenatal, durante el embarazo. La selección embrionaria que se hace, el coste real, porque, bueno, no voy a entrar en ese tema por tiempo, los problemas que tiene la técnica, los riesgos, los efectos secundarios. Hay un libro que les recomiendo, que es de una profesora de la Harvard Business School, El negocio de los niños, cómo el dinero, la ciencia y la política están llevando al comercio de la concepción. Bien, estado actual. Bien, decir que los datos son incompletos siempre para cubrir lo negativo. Dicen lo positivo y lo negativo se lo callan. Y es como los malos vendedores que vas a comprar un ordenador y dices un ordenador que es malo, que es aquí dirían en México chafa. ¿eh? Bueno, pues le dicen las cosas positivas y de los problemas no le dicen nada. Le están engañando al paciente para venderles ese ordenador que es una porquería, o que no es de la calidad suficiente. Bien, hay opacidad de datos y las condiciones. Por ejemplo, en los trabajos que vamos a ver, que son de organismos internacionales, son estimaciones, porque no todos los laboratorios mandan sus datos a los centros internacionales, con lo cual son estimaciones con los datos de los mejores sitios. Por ejemplo, de Europa, de 28 países, a ese centro internacional que vamos a ver ahora, mandan datos 15 países. En España, de 187 clínicas de reproducción asistida, 44 mandan datos, solo el 35%, los que tienen mejores datos. Entonces, los datos que hay son estimaciones más hacia arriba de la realidad. No se informa a los pacientes de los riesgos físicos, psíquicos, de los problemas, del bajo índice de éxitos, qué se hacen con los sobrantes. También se sobrevalora lo favorable y se silencia lo desfavorable. Cuando mandan en publicaciones, muchas veces se ve que han seleccionado datos, pacientes que no les salen las cosas o que son de una edad ya elevada, esos datos no entran en sus publicaciones. Hay gran fluctuación de datos, como si hubiera meses que no trabajaran, que tuvieran vacaciones y no las tienen, sino porque no les salen bien y entonces esos datos los omiten. Se amplía el índice de éxitos, por ejemplo, gente que está en la lista de espera y que queda embarazada por medios naturales, es muy frecuente el poner esto. Esto lo he sacado de un libro que les leeré si hay tiempo, de Jack Testar. Es un hombre que es pionero, es el primero que hizo la fecundación in vitro con vacas y consiguió terneras, año 65, y luego hizo la primera fecundación in vitro en Francia, en el año 79, pero luego dejó el campo porque ya leeremos por las condiciones éticas de lo que estaba pasando y dijo, yo no quiero participar más en esta cosa. Hasta ahora lo he hecho, pero veo los problemas éticos y no lo voy a hacer. Bien, este autor pone, por ejemplo, en su libro, varios hospitales, que son ahí las siglas, arriba está puesto, lo que ponen en sus folletos de índice de éxitos y lo que, en base a sus publicaciones, él calculó. O sea, por ejemplo, el tercero, 0% en sus folletos pone 22% de éxitos. O sea, todos tienden a sobrevalorar las cosas para vender, nada más. ¿Cómo se calcula el índice de éxito? Se calcula con un numerador que es resultados dividido por intentos, que sería el denominador, y todo por 100, para que sea tanto por ciento. Bien, denominador pueden ser muchas cosas.
Pueden ser pacientes hiperestimuladas con hormonas. Pueden ser, como en rojo es lo que se recomienda internacionalmente, aspiración de óvulos para la obtención de óvulos, aspiración de los folículos para esto. Entonces, en muchas mujeres son hiperestimuladas, menos se obtienen óvulos. Otro puede ser fecundaciones in vitro, embriones que has formado. Y por último, transferencia de embriones. Porque no todos los embriones que se han fecundado se desarrollan bien y se tiran. Entonces, esto. Bien, sí, y numerador resultados, embarazo bioquímico, que es la prueba de embarazo. Embarazo en evolución o clínico, con ecografía. Partos de al menos un niño vivo, que es lo que se recomiendan, y partos de al menos un niño vivo y sin problemas. Bien, cada uno hace lo que quiera. Si divides un denominador que es pequeño, que es transferencia de óvulos, es el dato de denominador menor, por el mayor numerador, obtendrás un número alto. Si divides hiperestimulaciones, que es la mayor denominador frente a niños de parto sin problemas, obtendrás el mayor esto. Vean aquí, por ejemplo, datos de un laboratorio. Ahí son los datos del laboratorio, mujeres hiperestimuladas, mujeres que han sufrido aspiración de óvulos, no todas las hiperestimuladas, mujeres que se han transferido embriones y en amarillo los resultados, embarazos bioquímicos, clínicos, evolutivos, partos de al menos un niño vivo. Depende de lo que dividas, vas a obtener estos índices de eficacia. Embarazo bioquímico por mujer transferida, 19%. Y en rojo, niños vivos por problema. Este sería, con los datos de ese laboratorio, el porcentaje de éxito. Entonces, muchos dicen tantos porcentajes de éxito, pero ¿usted qué está tomando? ¿Embarazos bioquímicos o niños vivos? No ponen lo que han tomado para decir el índice que publicitan ese dato. En la televisión, por ejemplo, se ve que dicen cifras de 60% y tal. Bueno, aparte de que son inventadas, que eso es imposible, o eso están tomando seguramente embarazos, en vez de niños vivos. Entonces son cifras la mitad, la real. Bien, vamos a ver los datos de 3 centros internacionales para que sean lo más importante. Bien, primero está, a ver, es que no, a ver, está el Centro Internacional de Comité, a ver, el Comité Internacional de Monitoreo de las Técnicas de Reproducción Asistida, que en inglés sería CMARA, perdón, RT, y en español sería Comité Internacional de Monitoreo de las Técnicas de Reproducción Asistida. Está en Estados Unidos y recibe datos de las clínicas más serias del mundo. Por primera vez, en la última publicación de este comité del 2024, recibieron datos de China. Hasta ahora China no enviaba datos y da resultados globales sobre la efectividad, los riesgos, la utilización. La última publicación es de 2014, ahí está la referencia, y tiene datos del 2016 con 79 países y también del 2015. Datos de 3.249 clínicas, aproximadamente un 65% de las clínicas de todo el mundo que existen. Bien, otro es de la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología. Son datos de Europa. La última publicación es de 2023 y contiene los datos del 2019 de 21 países europeos, de los 40 que existen, y de 1.487 clínicas. Esta es la referencia y vamos a dar los datos. ¿Por qué son datos del 19? Porque entre que los reciben, los trabajan, algunos los envían con 2 años más tarde, entonces no van al día, van con retraso, pero los datos son los últimos que han publicado. Y por último, del Centro de Control de Enfermedades, también la última publicación es 2014, con datos de Estados Unidos, este tiene datos solo de Estados Unidos, del 2021, de 453 clínicas de Estados Unidos y con 238.000 pacientes. Ahí tienen la referencia. Bueno, pues vamos a ver los datos de estos 3 centros internacionales, que es lo más serio que hay. Posibilidad de nacimiento, probabilidad de nacimiento, o sea, eficacia. Los datos varían
en partos por aspiración, que es como se deben, según el convenio de los centros de de reproducción asistida, tiene un truco este dato. Pero bueno, emplean este dato. Partos que han habido por aspiración de óvulos. Oscila entre el 22% y el 23%. Y si es embarazos por aspiración, entre el dato menor y el mayor, 31% al 20%. Entonces, cuando alguien les hable de 60% y esto, te están engañando, o sea, ni es embarazo ni es parto. Están comparando pues, embarazos bioquímicos o lo que sea, pero no embarazos, o sea, no los datos reales. En los mejores países llegan hasta el 30% de partos que en Estados Unidos, 30% de partos por aspiración y embarazos hasta 38%. Vamos a ver los datos de el International Committee, el Comité Internacional de Monitoreo de Técnicas de Reproducción Asistida. Son datos del 2015 y 2016. Los vamos a poner los dos y son de la FIF y la ICSI a la vez. Partos por aspiración, 23% y 23%, estos serían de la 2015 y el 23,8% del 2016. Son datos mundiales, la media mundial. La tasa de embarazos es 31% y 30% en el 2016. La Sociedad Europea pone son datos del 2019 y los compara con los del 2018. Pone solamente tasa de embarazos, no ponen partos, y en la FIF fueron 21% y en el 2018 25%. O sea, no va mejorando, sino que hay años que es mejor, otros que es peor. Esta es la tasa media de éxitos en partos por en embarazos por aspiración. ¿Por qué en Europa hay menos que en Estados Unidos, por ejemplo? Y esto, porque hay menos embriones transferidos. Al transferir solo 2 o 1, la posibilidad de éxito es menor. En cambio, si transfieres 3, 4, pues lógicamente habrá más posibilidad de que alguno de esos 4 se implante. Pero esto es de Europa. Y luego de Estados Unidos, son datos del 2021, publicados en el 2024, pero son del 21. La tasa de partos son 22% y de embarazos 27%. Salen valores mayores que en Europa, pero es por el tema de que en Estados Unidos no hay límite legal o recomendación al menos de número de embriones transferidos cada vez. Bien, vamos a ver la variación de éxitos del índice de éxitos. Varía con la edad de la mujer. Estos son datos de Estados Unidos, de partos por aspiración. Si la mujer tiene menos de 35 años, logran partos 36%. Si tiene de 35 a 37 años, 23%. Si tiene de 38 a 40 años, la paciente, 20%, y de 40 a 41, 9%, y más de 42, 10%. Vean cómo influye mucho la edad de la paciente. Entonces, a veces te dan datos porque han cogido pacientes jóvenes, que son menos de 35 años. Variación de los 8 años de publicaciones. Vamos a ver cómo ha variado. Se dice, con el tiempo mejorará. Últimamente está mejorando por el diagnóstico genético preimplantatorio. Entonces, solo transfieren embriones que genéticamente están bien. Entonces, vamos a ver que estos últimos años, a partir de la publicación del 2024 con datos del 2016, 23% de éxitos. En el año anterior, 23,7%. En el 2014, con datos publicados en el 2021, 19%. Ha mejorado los 2 últimos años por el tema del diagnóstico preimplantatorio que no se hacía antes. Ahora, desde el 2015 se está haciendo y está mejorando, pero ya se prevé que se mantendrá 23%. Antes era menos, 19% en el 2014, 19% en el 2012, 19% igual 2011, 20% 2010, 2009 19%, o sea, prácticamente no mejora. Eso es decir, estará mejorando, no, está estancado y la mejora es por el diagnóstico preimplantatorio. Se dan a veces valores de éxito superiores, pero es inventado o se están cambiando los términos de comparación. Entonces, cuidado con lo que te dicen los laboratorios en la propaganda, porque no es cierto la mayoría de las veces. Pero, atención, la tasa real por cada transferencia no es ese 22%
como media, como están poniendo, porque en la aspiración obtienen, vamos a poner que 12 óvulos, de ahí 12 embriones. Si cada vez transfieren 3, da para 4 intentos, para 4 transferencias distintas, ¿eh? Entonces, la cifra real la ponen así por partos por aspiración, porque así da un número más grande. Pero por cada aspiración, si son 12 y transfieres 3 cada vez, son 4 veces menos. Entonces, 22 dividido por 4 si es 5,5. Y si es 36%, como ocurre en los mejores laboratorios, dividido por 4, 9%. O sea, la tasa real, que eso no lo dicen nunca, porque claro, se les dicen a una de las parejas que daba clase, le dijeron información completa en ese, la ginecóloga le dijo, la tasa real de posibilidad de tener un hijo por cada transferencia le dijo del 5 al 9%. Y esa pareja dijo, ni hablar, que no vamos a pagar esa cantidad con esa, y aparte vieron los problemas negativos que tenían, los problemas de la técnica, y dijeron que no. Entonces, la cifra esa nunca la dicen. Dicen la del 22%, la del 38% si es una pareja joven o 36%, pero la tasa real es, hay que dividir por 4 de cada intento, porque con esos aspiración de óvulos da para 4 intentos. Si no funciona con 4 intentos, hay que volver a dar hormonas, otra superovulación, otros embriones. Bien, probabilidad de tener un hijo. Atención, ¿creen que todas las familias, todas las parejas obtienen el hijo? La técnica suele repetirse de 3 a 7 veces durante 2 años y consiguen el hijo, atención, después de repetirla, el 33% de las mujeres. El dato del Centro Internacional de Monitoreo es que el 66% es dato del Centro Internacional de Monitoreo, 33%. ¿Eh? Por lo tanto, el 66% de las parejas salen sin su hijo y van a la maternidad subrogada, que es la siguiente cosa que les ofrecen, que lo veremos en la siguiente clase. La variación de la tasa acumulada de partos por total de aspiraciones, partos versus pacientes, que es el dato que da el Comité Internacional, 2016 fue 33%, 2015 32%, 2014 32%, el 2012 28%. O sea, es prácticamente, ha aumentado un poquito por el tema del diagnóstico preimplantatorio, pero sigue siendo el muy bajo. Son las parejas que consiguen realmente obtener un hijo. Datos medios de todo el mundo dados por el Comité Internacional. Luego habrá variaciones de clínicas. Vamos a ver, por ejemplo, en las 2 mejores clínicas de Francia, una en la que trabajó Jacques Testard, que ha escrito el libro y que dejó la técnica. Con la primera aspiración de óvulos obtuvo 21% de parejas que obtuvieron el hijo. Con segunda aspiración de óvulos, o sea, volviendo a dar hormonas y otro nuevo lote de 12, 14 óvulos y embriones, obtuvo 35% de las parejas obtuvo el hijo. Con tercera aspiración, 41%. Y con cuarta aspiración, o sea, sería ya la primera con 12 embriones, la segunda con 24, la tercera con 36 y por 4 serían ya con 48 embriones utilizados. Obtuvieron 46% de las parejas el hijo. Vean que se va haciendo asintótico, la curva aumenta, pero a partir de la tercera se va haciendo aplanada. Ya no aumenta tanto como entre la primera y la segunda, sino que entre la tercera y la cuarta ya esto. Con lo cual suele intentarlo, pues esto, seguramente con 2 aspiraciones, tercera como máximo, y luego suelen parar ya, porque la posibilidad de tener el hijo ya es baja. Aquí otra es la clínica de Edwards, que es el primero de Inglaterra, que es el primero que hizo la primera fecundación in vitro en el mundo con seres humanos. Una media de 5 transferencias de embriones en la publicación que hace. En mujeres de menos de 35 años lograba que el 45% tuvieran el hijo. De 35 a 39 años solo el 18% y con mujeres de más de 40 años solo el 14% obtenían el hijo. Entonces, eso es con la edad también varía la probabilidad de que tengas el hijo. Pero la media mundial está en este momento en 33% de las parejas obtienen el hijo. Es el último dato publicado por el Comité Internacional, aunque varía con la edad de las mujeres y el país. Vamos a ver ahora el tema para ver el medio. Vamos a ver lo positivo, que es lo que dicen siempre las técnicas, que los anuncian siempre, pero hay que decir que
En primer lugar, que el fin no justifica los medios, ¿eh? El fin y las clínicas lo justifican con, las clínicas FIF lo justifican por el fin, enmascarando el aspecto ético del medio. Toda clínica de FIF desea ayudar, que esa pareja tenga un hijo, ¿eh? Pero hay que ver el medio. Por ejemplo, si tenemos un niño recién nacido con problemas renales graves, y que necesita un trasplante de riñón, un recién nacido o un niño de 5 años con un problemas de insuficiencia renal ya terminal, necesita un trasplante urgente. Bien, si obtenemos de un niño abortado espontáneamente los riñones de ese niño abortado y se lo trasplantamos a ese niño, el medio es correcto. El fin es trasplantar el riñón. El medio es correcto. Pero como se ha hecho en Estados Unidos y se ha publicado, ¿eh? Una pareja que tenía un hijo con problema renal en su hijo ya nacido, se embarazaron y al noveno mes, que en algunos estados de Estados Unidos está permitido, hicieron un aborto. Quitaron al niño cuando estaba ya a punto de nacer, lo abortaron y utilizaron sus riñones para el trasplante de su hijo. El medio ahí no es correcto. O sea, entonces hay que ver el medio. El fin puede ser maravilloso, pero hay que tener en cuenta, para valorar éticamente, debe ser correcto o indiferente el fin, el medio y las circunstancias. Y si el medio no es correcto, pues ahora vamos a ver lo que dicen lo positivo. Obtener el hijo tan deseado. Primera cosa que hay que decir, no es un verdadero remedio, la pareja sigue siendo infértil. Le han fabricado un hijo en el laboratorio, se lo han transferido y a ver si hay suerte de que nazca un hijo. Luego, el gran costo. Está puesto en pesos, está entre 100.000 pesos y 350.000, que si lo transferimos en euros sería entre, le quitamos un cero, entre 50, no, entre 5.000 y eh, mm, sería, a ver, aumento 35.000 dividido entre 2, pues 40.000 y 20, a ver, entre 5.000 y 20.000 euros. Depende de la clínica. Ahora, las buenas clínicas son esto, pues 40.000. Esto en México. En España hay mucha competencia. Entonces, yo he visto en páginas de España de clínicas que hacen promociones bajando el precio a la mitad. O sea, pero esto en México, que no hay tantas clínicas, el precio llega hasta 40.000 euros por transferencia. Serían, a ver, 400.000 dividido entre 2, no, 20.000 euros, 20.000 euros por transferencia. Bien, entonces también no les dicen el bajo índice de éxitos, la posibilidad de tener ese hijo que oscila realmente entre el 5 y el 9% por cada intento. Se multiplican las indicaciones. Jack Testar en su libro dice que inicialmente era para casos muy, muy contados, por falta de extirpación de las trompas de falopio por una infección, por embarazos ectópicos. Pero ahora se está haciendo, pues porque cuando no, pues porque incluso las clínicas muchas veces dan comisión a los médicos que les transfieren enfermos que se les podría, para pacientes que se les podría tratar bien, pero como está de moda y todo el mundo habla de esto, pues los meten y tienen hipofertilidad, se les podría, ya te dice, 4 de cada 5 pacientes actualmente son hipofértiles, se les podría tratar la infertilidad y tener el hijo. Y sin embargo se les transfiere a fecundación in vitro porque está en moda y ganan mucho dinero. Se desvían recursos de investigación de la Seguro Social, y también se ha parado bastante la base de investigación en la infertilidad porque está salida. Segundo, el diagnóstico preimplantatorio. Es un diagnóstico citogenético que se hizo por primera vez en el año 1990 en Inglaterra y que ahora ya las mejores clínicas, con pago previo, haces un diagnóstico de los embriones con pago adicional. Si quieres diagnóstico, haces un pago y te diagnostican la calidad de esos embriones y como los que no están bien, que son más del 50%, los tiran y el resto los transfieren. Con eso consiguen mayor porcentaje de éxito porque transfieren embriones pues que ya estudiados genéticamente, incluso bioquímicamente, si producen factores esos que vimos en la primera clase que yo di sobre el que produce el embrión y que controla a la madre. Si no lo produce, pues los tiran. Luego también dicen que así se mejorará la raza humana.
con un fin altruista de eugenesia, ¿eh? Si tienen defectos, pues los eliminamos y así pues garantizamos eso. Pero la técnica produce defectos en sí. Entonces, no es cierto, ¿eh? Y en el futuro garantizarán hijos sin taras genéticas porque con la terapia génica, pues la podrán cambiar genes que estén defectuosos y tal, ¿eh? Y eso es la ventaja del in vitro porque tiene los embriones en el laboratorio y puedes hacer todas esas cosas. Pero vamos a ver lo negativo, que es lo que no se dice, lo vamos a ver más amplio. Vamos a ver 7 cosas negativas. Primero, elevada mortandad de embriones. El, el nacimiento con embriones frescos, con datos que hay, es alrededor como media 9,2. Y con congelados un 7,4% de los formados. Por lo tanto, mueren más del 90% de los que has formado en el laboratorio. ¿eh? Un trabajo muy interesante es de un laboratorio nacidos con óvulos obtenidos, o sea, de los óvulos obtenidos en el laboratorio por aspiración, ¿cuántos han nacido? Pues es un trabajo de 11 años, de datos de 11 años, con casi 60.000 óvulos obtenidos. 4,8% nacieron de esos óvulos obtenidos y que de los cuales formaron embriones, de los cuales murieron, o sea, consiguieron nacer 4,8%. Y con pacientes de más de 40 años solo nacieron el 1,6 embriones. Bien, datos de la Unión Europea. Nacen el 8,9% de los embriones formados, uno de cada 11,2 de los formados en el laboratorio. En España, los datos son que nacen el 7,4% de los embriones formados. En Estados Unidos, el 7%. Y si son congelados, el 5%, se han congelado previamente, nacen el 5%. Por tanto, una mortandad de más del 91%. Es una cifra trágica. O sea, realmente son pacientes. Ahí estás formando y que nazcan niños. Si en esta técnica, por problemas de la técnica, te mueren más del 91%, es algo realmente trágico. O sea, a los padres hay que decirles, los que están tan obsesionados, que 9 de sus 10 hijos que van a formar, de cada 10 hijos que van a formar, 9 van a morir. Y si nace uno, pues nace, y si no, a veces el ninguno. Pero se forman hijos suyos, son hijos suyos que se han formado en el laboratorio y van a morir 9 esto. Mueren, y los que nacen, y mueren por ser menos sanos y por más anormalidades. Si sobreviven, hay que decirles que van a tener más riesgo de enfermedades y de malformaciones, como veremos en efectos secundarios. Bien, bien, es trágico el que mueran más del 91% por deficiencias de la técnica. No es por el azar de la naturaleza. O sea, algunos dicen, también mueren en embarazos naturales, mueren embriones. Efectivamente, mueren. Los datos que hay se dan hasta el 60% o 50%, pero realmente en estudios con animales se ha comprobado que es el 30%. O sea, realmente los que mueren de embarazos de embriones que se forman. Pero una cosa es el azar de la naturaleza y otra es un defecto de la técnica. No es lo mismo. Dice, ha muerto una persona por un rayo. Ay, pobrecito. Dice, no, y ha muerto una persona porque le han dado rayos X, que estaba el aparato mal calibrado, lo han hiperradiado y lo han matado. Oiga, en un caso hay responsabilidad humana. Por un aparato que estaba defectuoso y que no lo han controlado, mientras que el otro es el azar de la naturaleza. Y aquí la mortandad del 90% es por responsabilidad humana, por una técnica que se sabe que tiene defectos. No es por el azar de la naturaleza, como uno dice, también mueren en el embarazo natural. Sí, mueren muchos menos, por supuesto, pero es el azar de la naturaleza. No se justifica producir vida humana con tan poca probabilidad de vivir. O sea, es explotar la vida humana para satisfacer un deseo de los padres. Y hay que decirles esto, que mueren 9 hermanos, 9 hijos suyos, van a morir. Lo que pasa es que están tan obsesionados que no escuchan eso. Quieren el estatus de ser padres como sea. Las muertes de FI son responsabilidad humana, al ser un problema voluntario, porque es una técnica que se sabe que tiene esos problemas. Bien, al final veremos por qué los problemas, cuando veamos efectos secundarios. Ahí va, son, a ver, embriones sobrantes.
Un problema es los embriones que congelan, como hemos visto en el vídeo, y se acumulan en los laboratorios. En Estados Unidos se calcula 500.000 que están ahí congelados en los laboratorios. En Francia, 120.000. En España y en México, unos 150.000. Se calcula que solo se utilizan para tratamiento solo el 2%, el resto se quedan ahí congelados. ¿Y qué hacen con los congelados? Pues vamos a ver que es un tema muy grave. El destino, crioconservar, o sea, congelarlos para implantarlos cuando falla la técnica, pues los vuelves, descongelas y los vuelves a transferir. O donarlos, que muchas veces lo hacen sin consentir. Ricardo Ash, por ejemplo, cuando a las pacientes les decía, los sobrantes que quieren hacerlos, ¿quieren donarlos o no? La mayoría decían no, pero él en la copia que se quedaba lo tenía al revés. El sí estaba al final y el no al principio. Entonces, él tenía la copia que había puesto sí. ¿eh? Otra opción, destruirlos. Claro, saben que son seres humanos los que trabajan en laboratorios y no, en España y en Inglaterra fueron las primeras leyes de reproducción asistida, ponía que a los 10 años había que destruirlos para que no hubiera embriones congelados, por ejemplo, de mi de mi bisabuelo, que una chica, una chica joven de la familia, pues los voy a implantar para mí. Entonces, ese niño que ha nacido es hermano de mi bisabuelo, que estaba congelado. Entonces dijeron 10 años. Pero claro, pasaron 10 años y ningún laboratorio se atrevió a destruirlos. Cambiaron la ley diciendo, se pueden vender para investigación o manipulación genética. Y es lo que están haciendo. ¿Qué es más caro para investigación, para un laboratorio? ¿Comprar un embrión de un chimpancé o un embrión humano para utilizar para experimentos? Por desgracia, es muchísimo más barato un embrión humano, porque los quieren vender a saldo. Lo que quieren es quitar tanques del nitrógeno líquido que tienen ahí acumulados. Es baratísimo, porque ganan algo de dinero y se deshacen de esos embriones que nadie los quiere. Los padres, si a los 2 años de hacer la fecundación in vitro, que la congelación se mantiene ahí, si no sigues pagando la congelación después de 2 años, es propiedad del laboratorio y los puede vender o destruir. La vida o muerte de los embriones humanos es voluntad de otro. Es como en el circo romano, con los gladiadores. El que pierde, que lo matamos, y si la gente levantaba el dedo, pues vivía, y si lo bajaba, lo mataban. Y es lo que se hace con esos embriones humanos, son seres humanos. Y eso es incompatible con la dignidad humana y el respeto a la vida. Probabilidad a ver, es que hay una cosa aquí a ver, sí, ahora lo veo, perdón. Probabilidad de partos múltiples. En los últimos años está bajando al reducir el número de embriones transferidos. Por ejemplo, en los datos del Comité Internacional, vean que antes era 14, lo último que hay, en natural es menos del 1%, pero los datos de este comité, 14%, el último publicado, 16% porque están bajando el número de embriones, 16%, 16, 21%, 23%, porque se están transfiriendo menos embriones. Antes la gente transfería para que tuviera más éxito, pues 4 o 5 y tal. Ahora casi nadie hace más de 3 transferir al útero. Número de embriones transferidos cada vez, pues según los datos últimos del Comité Internacional, uno fueron, el del 2016 y 2015, 44% 2016, pero 4% y 42% de los procedimientos transfirieron un embrión. 2 embriones, 46% y 47%. 3 embriones, 8% y 9%. Más de 3, 1,5 y 2,1 en el 2015. Vean cómo se están transfiriendo menos embriones, con lo cual hay menos partos múltiples. El partos múltiples, según la Sociedad Europea, pues vean aquí cómo varió con los años, 12%, antes era 14, 14, 16, 17. Número de embriones transferidos cada vez, pues ahí pone el porcentaje. Uno, el 55% de los embriones en el 2019 y 50% en el 18, en fin. Y dos, ahí tienen el número de esto que pues está bajando el número de embriones. Muy bien, pasamos a utilización de embriones para la investigación. Yo cuando era estudiante, un profesor me dijo dijo en clase
que se están utilizando embriones humanos para investigación en Inglaterra. Los forman en el laboratorio, no había todavía leyes de fecundación in vitro, no existía la fecundación in vitro, era solamente los fabricaban con embriones y espermas humanos y, por supuesto, no podían publicar, si los cogían los metían a la cárcel por utilizar seres humanos para investigación, como hacían los nazis, que lo hicieron, y los japoneses en la Guerra Mundial. Bien, entonces, a partir de la FIV, los sobrantes ya se pueden utilizar para investigación sin problemas jurídicos. Nadie los quiere y el laboratorio no los quiere, los padres no siguen queriendo mantenerlos congelados y a ver quién los compra. La FIV permite investigar con embriones humanos como un material más de investigación, como si fueran ratoncitos o tal. La ciencia hay que saber que es para el hombre. Su progreso no justifica utilizar la vida humana como medio para investigación. No todo lo que es posible hacer en ciencia se debe hacer. Han habido cantidad de cosas, de descubrimientos científicos que luego se han aplicado a la industria y que se han suspendido. Por ejemplo, pues los fluorocarbonados. Es un gas que se empleaba mucho para los sprays o para las neveras, que enfriaba la nevera. Hasta que se vio que los fluorocarbonados atacaban la capa de ozono que estaba aumentando el agujero en los polos norte. Se ha prohibido, ahora se utiliza un gas para los sprays y para las neveras mucho más caro, pero algo que se descubrió se ha quitado. Otra cosa es el amianto. El amianto se utilizaba mucho para los trajes de bomberos y tal, y también para las casas. Se ponía entre los tabiques, se ponía amianto. Era muy aislante del fuego y del calor, hasta que se vio que era muy cancerígeno. Entonces, se han visto películas de cómo reforman casas en Estados Unidos y tal, y de repente están quitando tabiques y encuentran amianto. Rápidamente paran la obra y entran unas personas con buzo, con traje blanco, y aquí con mascarilla y tal, a quitar el amianto y tal. Era un avance que luego se suspendió porque si va contra la naturaleza o contra el ser humano, una investigación no debe continuar. Y aquí se están utilizando para investigación seres humanos para, en teoría, pues para mejorar la ciencia, pero se pueden hacer con embriones animales. Altera el sistema natural de transmisión de la vida. La vida aquí es fruto de un acto técnico, con su control de calidad. Ahí tenemos a Edwards, que fue el primero, y la primera niña que nació por in vitro en Inglaterra. Bien, ella, cuando tenía 16 años, esta niña, que ahora no me sale el nombre, a ver, lo tengo aquí, un segundo, se llama Luisa Brown. Cuando tenía 16 años hizo su primera entrevista a la prensa, la única que ha hecho en la vida, y dijo: me siento distinta por la forma artificial que es como he sido concebida y tengo cierto resentimiento por ello y una cierta confusión de mi imagen. Es una niña que ha sido producida en un laboratorio, como si fuera una fábrica. Y claro, ella se siente, pues esto, cierta confusión sobre mi imagen y resentimiento por la forma en que he sido concebida. El ser producido por otro hombre va contra la dignidad humana. Ya Huxley, no sé si han visto una novela que es El Mundo Feliz, una novela de 1932, pues ya hablaba de fabricar embriones y seres humanos en el laboratorio. Y eso va contra, o sea, la dignidad es nacer de un padre y una madre, no de un laboratorio con los técnicos, que te quitan los óvulos, que te los controlan, te los implantan y tal, y en el futuro está el útero artificial, lo meterán al útero artificial dentro de 50 años y ahí a los 9 meses a ver cuánto cuesta este niño. El acto conyugal es la unión física y emocional para formar una nueva vida. El límite ético de las técnicas de reproducción asistida debía ser manipular a las personas para ayudar a su unión fecunda de las parejas, a la unión natural, ayudarlas quitando los problemas que hay, superar los obstáculos, no sustituir. En la FIV, la pareja sigue siendo tan infértil como era antes. Puentean a la pareja, le fabrican el embrión, se lo meten, a ver si hay suerte y nace la criatura. La FIV altera la dignidad de la nueva vida y la transmisión de la vida. El hijo es un don, son 7, no es un derecho. No hay derecho absoluto a un hijo, no hay necesidad vital para tener un hijo. Si no tienes un hijo no te vas a morir.
¿eh? Y tampoco hay un derecho a un hijo por cualquier medio, ¿eh? Si hubiera derecho a tener un hijo, oiga, yo no tengo hijos. Vamos a ver, conozco a una persona que tiene 6 hijos. A ver, ¿cuánto quieres por uno de ellos? Y que son pobres, ¿eh? Te compro un hijo. Si fuera eso, yo tendría derecho a comprar un hijo y está prohibido. Solo puedes adoptar a los que nadie quiere, a los que han sido abandonados y tal, pero no puedes comprar eso, no hay derecho a un hijo, hay derecho a formar una familia y si puede ser a tener un hijo, pero no a comprar un hijo. Y aquí, bueno, pues esto se está pues creyendo que es un derecho a tener un hijo. El legítimo deseo de tener un hijo va con la responsabilidad de buscar lo mejor para ese hijo. Y en la FIV, en la fecundación in vitro, se antepone el derecho a los padres a procrear, atención, al derecho al hijo a ser concebido y desarrollado de forma segura y digna. El hijo se le somete a gran probabilidad de muerte, a gran probabilidad de riesgos. Y entonces ahí se antepone el derecho a los padres a procrear al derecho al hijo a ser concebido de forma segura y digna. Se utilizan las técnicas al servicio del deseo, rechazando toda consideración ética del medio. Y por último, riesgos para el hijo y la madre. El embarazo FIV es de alto riesgo por la gran incidencia de problemas en cualquier hospital. La FIV cada vez está más cuestionada, porque se sabe, al menos los que nos dedicamos a estas cosas, y estamos al tanto, que hay un bajo índice de éxitos, cosa que se oculta, alta mortandad, gran cantidad de problemas en los niños y en la madre, a pesar del control de calidad, sobre todo en los niños. Entre todos los problemas bioéticos, el problema científico y bioético creado por el elevado número de defectos en los niños FIV es un problema muy grave. Una técnica que está produciendo mortandad y defectos en los niños que logran nacer. En un metaanálisis, un 30% había un incremento con respecto al embarazo natural de un 30% más de riesgo de malformaciones mayores en los niños FIV. Y en un trabajo que hice yo, encontré también algo parecido, que es lo que voy a exponer como resultados de riesgos. Bien, efectos secundarios. El síndrome de hiperestimulación ovárica en la madre. En el trabajo, en la publicación última del Comité Internacional del 2016, en el 0,7% de las pacientes tuvieron este síndrome y en el 2015 0,9%. Y es debido a las altas dosis de hormonas para producir la superovulación y repetir la superovulación cuando se han acabado los embriones de la primera que ninguna ha pegado, entonces vuelven otra vez a formar más óvulos y embriones y eso favorece trastornos como, aquí enumero sin hablar más, alteraciones de la coagulación como tromboembolias, coágulos, infartos, a veces hay muertes, bajo, pero puede haber muertes, es bajo el porcentaje. Inflamación de ovarios, dolor pélvico, menopausia precoz, porque has estado produciendo muchos folículos y se están agotando. Vasodilatación de los vasos por las hormonas, con hemoconcentración, ascitis, que es hinchazón de piernas, cáncer de cuello uterino y de mama, que es un problema de las hormonas que veremos con anticonceptivos. Enfermedades degeneratorias e inflamatorias. Y en casos severos, muertes. Complicaciones obstétricas del embarazo. Hay mayor riesgo obstétrico en una madre FIV, tanto en embarazo único y más en los múltiples. Hay una mayor tasa de complicaciones obstétricas perinatales alrededor del nacimiento, hospitalización y de coste. Aumenta 271% el riesgo de placenta previa, es más del doble, está casi el triple. 83% respecto al embarazo natural, que están comparando embarazos FIV con embarazos naturales. 83% más de desprendimiento de placenta. 111% más del doble, de hemorragia preparto y de posparto también. 29% más de hipertensión por gestación, la preeclampsia, versus embarazo natural. Diabetes gestacional también aumenta. Cesáreas también aumenta por el tema, porque para no poner más riesgos, entonces, la cesárea evita el riesgo del parto natural, que puede haber algún problema con el niño por el parto y tal, pues para evitar más riesgos tienden a cesáreas. El riesgo de muerte es bajo, pero puede haber, por ejemplo, de coágulo de pulmón, 10.000% más que en el embarazo natural, o sea, 100 veces más. Bien, mortandad perinatal en los niños. Se llama perinatal
Respecto a la natural, hay mayor mortandad. En la mortandad natural de los niños alrededor del nacimiento, en los mejores países es 0,7 por 1000 de nacimientos. En México es 3 por 1000. Bien, el Comité Internacional de Monitoreo, el 2016, con fecundación in vitro, hubo 13,6 por 1000 con embrión fresco y con embrión congelado 9 de mortandad por 1000 con embriones congelados. O sea, de 0,7 a 13%, o sea, vemos los problemas que tiene la técnica en sí. Yo estoy convencido que en 50 años desaparece, ¿eh? Tenemos la alternativa de la nanotecnología, que es 100 veces mayor. Abortos espontáneos es mayor. Los datos últimos del Comité Internacional fueron que abortos espontáneos 23,6 en el 2016 y 23,9 en el 2015. El Centro de Control de Enfermedades, datos de Estados Unidos, 15,5 de abortos de menos de 20 semanas, o sea, espontáneos. 60, aumento un 64% de nacimiento de un niño muerto o que muere entre 0 y 7 días. Hasta el 10% en un parto múltiple puede ocurrir. El natural, 0,47, que mueran muertos o entre los 0 y 7 días de nacer. Aquí, 64% veces más con respecto al embarazo natural. Bien, riesgo perinatales. El embarazo único y más en los múltiples, tengan en cuenta que la FIV produce muchos embarazos múltiples, el 35%, aumento de 35% de niños pequeños para su edad gestacional comparado con el embarazo natural, o sea, niños pequeños. Esto es muy, muy típico. O sea, es muy, muy, muy normal que pasa. 61% de niños con bajo peso, que nacen con menos de 2,5 kilos. Está definido con bajo peso esto. Y con muy bajo peso, menos de 1 kilo, 112% veces más con respecto a un embarazo natural. O sea, más del doble. Pretérmino, 71% más. Pretérmino es cuando nacen entre 32 y 36 semanas. Y muy pretérmino, también más del doble, 112% más respecto al embarazo natural cuando son nacidos antes de las 32 semanas. El Comité Internacional con frescos pretérmino, 19% en el 2016. Y en el 2015 también 19%. Con congelados, 15%. El Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, embarazo único, 17% pretérminos. Y tal. Nivel pediátrico, más riesgos perinatales y a medio plazo, tanto en embarazo único y más en múltiple. Los niños tienen peor salud, necesitan más cuidados, hospitalización, costes, secuelas, más muerte súbita. Necesitan un 25% más con respecto al embarazo natural, soporte ventilatorio, que no respiran bien. Frecuencia de ingreso al hospital y a la unidad de cuidados intensivos, pues también más en embarazo FIV respecto al natural. Más costo, 2,6 veces más. El tiempo que pasan es el 18 días como media en unidades de cuidados intensivos neonatales, los niños FIV. Bien. Causas, pues que son prematuros, los riesgos de la técnica, embarazo múltiple, que son pequeños para su edad. Y ya terminamos con este apartado, que es malformaciones. En los metaanálisis, del 29 a 36% más en los niños FIV que en los niños de embarazo natural por defectos de la técnica. Problemas musculoesqueléticos, 110% más. Malformaciones craneanas, dislocaciones de cadera, genitourinarios, falta de descenso de los testículos, doble. Cardiovasculares, en fin, casi el doble. Digestivos, estenosis, hernia diafragmática, 38% más en niños FIV, ¿qué tal? Defectos cromosómicos, 36% más respecto a embarazo natural, de trisomías 21, o sea, Down, y traslocaciones. Displasias, o sea, alteraciones de ojos, oídos, tal, más. Hidrocefalia, 5,7 veces más. Anencefalia, 12,9% más en los niños FIV y tal. Parálisis cerebral, 4 veces más. Sistema inmunológico, 16% más. Yo conozco una especialista aquí en México de asma y siempre pregunta cómo ha sido concebido el niño, porque ella sabe que los niños de FIV, la posibilidad de asma es altísima.
algo de alergias, alguna cosa esto, tienen algún problema que les afecta a los niños FIV en asmas. Labio paladar hendido, 13% más respecto al embarazo natural. Tumores también. Bien, aquí una tabla comparando los defectos en la ICSI, en la FIV y en la concepción natural, de distintas cosas. Posibles causas, pues el cultivo in vitro es una causa muy importante. Induce teratogenias, alteraciones en la expresión de los genes, alteración, todo esto. El 50% de los embriones formados del laboratorio se tiran porque no han crecido bien por causa del cultivo in vitro. Algo del medio falta ahí, ese medios artificiales que están en la trompa, pero no están en los medios de cultivo, que causan un 50% de mortandad de embriones. Segundo, la falta de selección de gametos. Eso que no el mejor óvulo, sino todos los óvulos que hay, que nazcan, o sea, que crezcan, y los gametos los masculinos, pues a ver, al azar sacas 100.000 y lo pones a cada óvulo. Y en la ICSI es muy grave porque los padres tienen problemas, el padre tiene problemas en los espermatozoides. Características de los progenitores, la infertilidad subyacente que tienen la edad elevada, también influye. El tratamiento hormonal para producir superovulación afecta la maduración del óvulo y puede producir alteraciones genéticas en los óvulos de la madre. La congelación y descongelación de embriones. Al congelar, el agua se hace de mayor volumen y puede romper estructuras del embrión, de las células. Prematurez y bajo peso al nacer, embarazos múltiples, también es otra causa de los problemas de la técnica. Y la aspiración y manipulación del embrión. Bien, pues todo esto es los problemas que tiene la técnica por los cuales produce tantos baja eficacia y tantos problemas. Y termino rápidamente, juicio bioético. Cada vez hay más publicaciones que reportan que la FIV aumenta el riesgo fetal respecto al embarazo natural por los problemas de la técnica. Por la gran cantidad de publicaciones está justificado dar una voz de alarma científica que crea un dilema ético real y un dilema moral. Está produciendo mortandad de embriones y con problemas a los que logran nacer. Bajo los principios de la bioética, no cumple la evaluación riesgo-beneficio. Cualquier técnica hay que evaluar riesgo-beneficio. Aquí se ve el beneficio y no se habla del riesgo. Tampoco se informa a los pacientes bajo la base de riesgos y beneficios, que es obligación en medicina. No se informa adecuadamente al paciente, el consentimiento es parcial y debe ser válidamente informado explicando todo. Y por lo tanto es éticamente reprobable esta técnica por la forma en que se está haciendo, que es más que nada un negocio, más que otra cosa. Bien, no cumple, hay maleficencia, en fin, voy a dejar ese tema porque ya está. Para conclusión, el origen de la vida en el laboratorio va contra la dignidad humana por ser un sistema de producción. La mortandad mayor al 90% y más malformados en los que logran nacer, no es justificable producir vida humana con tanto mortandad y riesgo en la salud y la vida de esos niños, explotando la vida de esos embriones para satisfacer un deseo. Se antepone el deseo de los padres al derecho al hijo a ser concebido de modo digno y seguro. El legítimo deseo no justifica cualquier medio. Además, hay alternativas actualmente. Cuando apareció la FIV se puso muy de moda porque no había muchas más alternativas. Ahora hay alternativas seguras, eficaces, más eficaces, baratas. Para algunos es un gran descubrimiento la FIV, para otros es una caída en la civilización humana. ¿Por qué? Porque el embrión es un objeto que se produce en el laboratorio. Es manipulable. En el futuro se meterán genes que interesen para lo que sea, y destruible con el aborto. Cuando son muchos embriones implantados, pues destruyes y haces lo que llaman eufemísticamente reducción embrionaria. Si se generaliza el uso de embriones humanos, será difícil de impedir la manipulación abusiva de la raza humana y asegurar un futuro digno y libre. Por ejemplo, a alguien se le ocurrirá, oiga, ¿por qué no le metemos el gen de la vista del águila, que ve a su conejito a kilómetros de altura y lo ve? Ah, le ponemos para mejorar la raza humana. Es lo que se llama el transhumanismo, crear seres humanos mejorados. O le metemos el gen del olfato del perro a un embrión humano, para que, por ejemplo, para que trabaje aquí en México, cuando las maletas salen del avión, pasa por una cinta antes de que salga al público para recogerlas y hay perros oliendo droga.
porque hay mucho tráfico de droga y tal. Entonces, dice, ¿por qué en vez de un perro que lo único que hace es ladrar, por qué una persona humana que diga, un poquito de droga, aquí hay mucho en esta maleta? Entonces, ¿por qué? Vamos a crear un ser humano con el gen del olfato del perro. Vale. Pues eso es lo que piensan hacer en el futuro, mejorar la raza humana metiendo genes de otros animales. Asociación Médica Mundial. La FIF implica experimentación y selección deliberada de embriones humanos y eso es inaceptable. Bien, pues 2 libros que les interese para leer y gracias. Ya con esto terminamos. Muy bien, pues yo dejo de compartir y dejo de hablar, es la hora, me he pasado 5 minutos. ¿Qué les ha parecido? ¿El medio es correcto o no? El fin es correcto, pero hay que ver si el medio es correcto o no es correcto. ¿Ustedes qué opinan?